No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen desde la plataforma de Miraflores TV Digital, en nuestro programa Buenos días, señor presidente. Bueno, sonaron los azotes en el poto de Caifás, como decían en las tradiciones peruanas. Se armó la gorda en el Ministerio de Justicia. Se ha separado al procurador del caso Lavallato, Jorge Ramírez. Grave tema que no ha podido ser cubierto por los periódicos porque la resolución recién ha salido publicada hoy en El Peruano. La decisión tomada ayer en sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado fue oficializada este miércoles en una resolución publicada en las normas legales del diario El Peruano. Jorge Ramírez había sido cuestionado por solicitar al exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, atender a representantes de Odebrecht. Estamos utilizando fuentes de la agencia oficial andina. Hay que acordarnos que esta procuradora o ex procuradora Ampuero había dicho que el procurador Ramírez, ahora ex, había utilizado su cargo para patrocinar intereses de Odebrecht. Acusación muy seria que parece que es verdad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio por concluida la designación del procurador ad hoc del caso Lavallato Jorge Ramírez, según consigna una resolución publicada hoy en las normas legales del diario oficial El Peruano. En el documento firmado por el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, se detalla que la decisión de apartar a Ramírez del cargo fue tomada ayer en sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, en la resolución no se especifican las razones de esta separación, limitándose a agradecerle por los servicios prestados. Bueno, siquiera le agradecieron, ¿no? Se da más o menos. Jorge Ramírez fue duramente criticado en los últimos días tras conocerse que solicitó al exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, atender a representantes de Odebrecht que tenían la intención de recuperar la concesión del gasoducto sur peruano. Este tipo de conducta nunca se ha visto en un procurador. Definitivamente él ha utilizado su cargo de procurador para patrocinar intereses, en este caso, de Odebrecht ante el ministro, dijo la ex procuradora Catherine Ampuero. También desde hacía días el ex congresista Vitocho o Víctor Andrés García Belaúnde, conocido por sus amigos como Vitocho, dijo esperar que Ramírez sea destituido. Jorge Ramírez es un lobista de Odebrecht. Debería renunciar, sostuvo el axio populista. Lo cierto es que las cosas en el caso Odebrecht cada día se ponen más complicadas, más enredadas y poco a poco irán apareciendo más y más detalles. Sobre todo alguien en algún momento contará el origen de cómo es que entran los brasileros a ser parte de toda la economía peruana, por no decir la porquería
utilizando la palabreja. Otra noticia de último minuto viene de New Hampshire, que es un lugar en los Estados Unidos donde casi siempre se determinan, por razones que no conozco muy bien, así que no las puedo explicar, cuál será la marcha de las elecciones norteamericanas. Y resulta que ahí han habido primarias en New Hampshire o Nuevo Hampshire, como quieran, y ha ganado Bernie Sanders. Estoy hablando del tema de los demócratas. Hay que acordarnos que Trump es republicano. Sanders ha dicho que este es el principio del fin para la presidencia de Trump. El senador celebró su victoria calificándola como comienzo de una revolución política y ya recibió las felicitaciones de su rival Pete Buttigieg. Bueno, veremos qué sucede por allá. Vámonos a ver un video para tomar un poquito de café y limpiarme la garganta del sistema de RT, donde el jefe de la Organización Mundial de la Salud advierte que es sumamente difícil y peligrosa el tema del coronavirus y que lo que se está viendo ya fuera de China podría ser la punta del iceberg. Veamos. Tal vez solo estemos viendo la punta del iceberg. Con estas preocupantes palabras se refirió el director general de la Organización Mundial de la Salud al brote del nuevo coronavirus originado en Wuhan. Afirmó que si bien por ahora la propagación de la enfermedad fuera de China parece moderada, esta podría acelerarse. Señaló que hay casos preocupantes de propagación por personas sin antecedentes de viaje a China. El último balance sitúa en más de 900 las víctimas mortales por el nuevo coronavirus. Todas, a salvo de una, se registraron en China. La cifra de infectados supera los 40.000, siendo menos de 500 los casos registrados fuera del país asiático. En los últimos días se observa un menor crecimiento del número de casos. Sobre este tema, que no dejará de estar de moda o estar en el candelero por varios meses, Estados Unidos ha confirmado un primer caso de coronavirus en San Diego. Hay que acordarnos que San Diego es el principal puerto de la Marina norteamericana en el estado de California y también muy vecino, muy cercano a México. Este caso lo convierte en la primera ciudad en la frontera con México en tener presencia del virus. Autoridades confirmaron el primer caso de coronavirus en San Diego, California, lo que la convierte en la primera ciudad en la frontera con México en tener presencia del virus. Un portavoz de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, la entidad más importante del mundo en el manejo de esta clase de lo que podrían llegar a ser gravísimas enfermedades, confirmó a la agencia EFE que un paciente, de quien no se han dado mayores detalles, ha resultado positivo a la presencia del virus. Por su parte, la Universidad de California en San Diego emitió hoy día un comunicado para precisar que ayer 9 de febrero, ¿ayer fue 9? No. Autoridades del CDC informaron al Departamento de Salud Pública del Condado de San Diego que 4 pacientes que se encontraban bajo monitoreo por la posible presencia del virus resultaron negativos. Ya que los resultados fueron negativos, los 4 pacientes fueron dados de alta en el hospital de la Universidad de California en San Diego
y devueltos a la cuarentena en las instalaciones militares. No obstante, esta mañana personal del CDC informó al Departamento de Salud Pública de San Diego que exámenes adicionales revelaron que uno de los 4 pacientes que había sido liberado supuestamente por no tener la enfermedad había resultado positivo a la presencia del virus. Bueno, esto es de nunca acabar. Bueno, ya le pusieron nombre al virus de Marras. La OMS denomina COVID-19 a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud decidió usar un nombre que pueda pronunciarse y no aluda a una localización geográfica que venía perjudicando enormemente la imagen de China. Tampoco que se utilizara nombre de animal o grupo de personas para evitar estigmatizaciones, destacó en rueda de prensa el director general del organismo. El nombre nace de un acrónimo en inglés a partir de la expresión Coronavirus Disease, enfermedad del coronavirus, y será un estándar para eventuales brotes de coronavirus en el futuro. Bueno. La Organización Mundial de la Salud anuncia que probablemente una vacuna podría estar lista recién en 18 meses. El nuevo virus que sigue extendiéndose por el planeta ya se ha cobrado la vida de más de 3.000 personas, mientras que más de 55.000 están infectados. La OMS anuncia que la vacuna contra el coronavirus podría estar lista en 18 meses. En diferentes puntos del mundo los médicos trabajan y se han concentrado un grupo de científicos en un laboratorio Huayang especializado en la prueba de ácido nucleico en Wuhan. O sea, se han ido hasta allá para ver qué pueden hacer sobre este virus de Marras. Los casos de coronavirus en el mundo siguen extendiéndose y de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, una de las universidades más especializadas en el tema médico, que está monitoreando la propagación del coronavirus en tiempo real y expone los resultados en un mapa interactivo. Los casos de contagio confirmados en otras naciones aparte de China son Singapur 45, Tailandia 32, Corea del Sur 28, Japón 26, Malasia 18, Australia 15, Vietnam 15, Alemania 14, Estados Unidos 13, Francia 11, Emiratos Árabes Unidos 8, Reino Unido 8, Canadá 7, Italia 3, Filipinas 3, la India 3, Rusia 2, España 2, Bélgica 1, Finlandia 1, Suecia 1, Sri Lanka 1, Nepal 1, Camboya 1. Y la crisis del coronavirus no remite, solo en China se han registrado ya más y más, y se dice que el promedio de muertes ya está en 100 diarios. El New York Times da cuenta que los chinos vienen trabajando con una insistencia increíble, casa por casa, lo cuenta New York Times. Tras el cierre de Hubei,
provincia de más de 50 millones de habitantes y epicentro de la enfermedad, el gobierno ha anunciado nuevas medidas para reducir los contagios. Grupos médicos registran todas las casas de Wuhan, 11 millones de habitantes, y chequearán a sus inquilinos. Quienes se hayan contagiado serán confinados en pabellones y centros de cuarentena. Guerra, así lo han llamado. Wuhan afronta condiciones de guerra, en palabras de San Chung-lam, vicepremier del país. El tono de las autoridades ha adoptado tintes bélicos durante los últimos días. No deben de haber desertores o quedarán clavados en el pilar de la vergüenza histórica para siempre. Vamos a repetir esta frase. No debe haber desertores o quedarán clavados en el pilar de la vergüenza histórica para siempre. La semana pasada, el Diario del Pueblo, el principal órgano de propaganda de Pekín, definía la lucha contra el coronavirus como la guerra del pueblo. Sí o sí, una narrativa que justifica ciertas medidas. Durante las últimas horas han proliferado los videos de familias siendo detenidas por las autoridades, a menudo tras resistirse. Su destino probable son los estadios y grandes naves habilitadas para la ocasión con miles de hileras de camas. China quiere que todos los enfermos queden en cuarentena, no en sus casas como decretó inicialmente, sino en sus pabellones. En palabras de Yang Gongchuan, reconocida investigadora médica del país, es como luchar una guerra. Algunas decisiones son duras, pero deben tomarse. Está produciéndose un factor enorme de miedo. Las familias retenidas tienen motivos para recelar del gobierno. La cuarentena no está haciendo gran cosa por limitar la crisis. Hubei acumula el 67% de los casos y el 97% de los muertos o de las muertes. El porcentaje de pacientes fallecidos en Wuhan es del 4.1% frente al 0.18% del resto del país. Con razón, muchos residentes se sienten abandonados a su suerte, sacrificados sin la suficiente atención en beneficio del resto de China. Soledad. La cuarentena y el cierre de la provincia no ha impedido que el suministro de medicinas se interrumpa. Largas hileras han atestado las carreteras de Wuhan durante los últimos días. Quien entra no puede salir. La draconiana cuarentena del gobierno ha convertido a Wuhan en una ciudad fantasma. El objetivo es evitar el mismo, si no en otras ciudades como Beijing o Shanghái, que ya han restringido el movimiento de sus ciudadanos. En cuanto a la economía, esta semana numerosas fábricas han reabierto en un signo de pretendida normalidad por parte del gobierno. Se cree que el coronavirus podría reducir el crecimiento interanual de China en el primer trimestre por debajo del 6%. Los chinos están acostumbrados al 12%. La muerte del doctor que dio la voz de alarma y fue ignorado por las autoridades expolió una oleada de críticas, signo del inusual estado de alerta dentro del país. Bueno, este es un tema realmente lamentable en cualquier circunstancia, en cualquier país. Imagínenlo ustedes nomás aquí en el Perú, cómo sería si vamos a tener la disciplina suficiente para poder actuar de esa manera. Mientras tanto, en Venezuela, Maduro sigue hablando peste contra Trump y dice que está encaminando a Estados Unidos hacia un conflicto de alto nivel
contra Venezuela. Tenemos un video en relación a este tema de RT. Nicolás Maduro arremete contra Donald Trump y califica de locura su política contra Venezuela. Así, el presidente se refirió a las amenazas del inquilino de la Casa Blanca hechas durante el discurso del Estado de la Unión y su reunión en Washington con el opositor Juan Guaidó. Es una locura la que se ha apoderado de la política de Donald Trump contra Venezuela, una verdadera locura. Y mientras más él ve los resultados, la derrota, él se desespera y la arrogancia y la prepotencia le crece. Ayer Donald Trump habló de aplastar y quebrar a Venezuela. Aplastar a un país que es la cuna de los libertadores de América. Jamás. A Venezuela no la aplasta nadie. Venezuela lo que va es para adelante. Las palabras de Maduro, fíjense, coinciden con la culminación de la gira internacional del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó en busca de apoyos. Cabe recordar que con este viaje, iniciado el pasado 19 de enero, viola por segunda vez una orden del Tribunal Supremo venezolano que le prohíbe salir del país. No obstante, Guaidó fue recibido ese mismo día por Iván Duque en Colombia, donde también se reunió con Mike Pompeo. Los tres insistieron en la destitución de Nicolás Maduro. Luego el opositor atravesó el Atlántico y los días 21 y 22 se encontró en Reino Unido, por ejemplo, con Boris Johnson y en Bélgica con Josep Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Después visitó el Foro Internacional de Davos y tuvo una cita con Emmanuel Macron, el presidente francés, y también una parada en Madrid, en la capital de España. Luego regresó a América, pero desde el norte. A finales de enero mantuvo una conversación con Justin Trudeau en Canadá y culminó la gira en Washington con una aparición ante el Congreso de Estados Unidos y una visita a la Casa Blanca. Y finalmente llegó a Caracas ayer, donde no fue muy bien recibido. El presidente Vizcarra, que sigue haciendo sus giros por el interior del país, que le ha dado muy buenos dividendos políticos en cuanto a las encuestas, ha dicho que su gobierno apuesta por la descentralización. Veamos el video que tenemos de Canal N sobre ese asunto. Producción de paltas, frutales, es decir, una zona eminentemente productiva, pero si no tiene carretera no puede llevar a los mercados. Aquí el mercado más próximo es Huancayo y entonces con esta carretera van a poder entrar camiones de carga para llevar los productos agrícolas, mejorando la capacidad económica de los agricultores y elevando su nivel de vida. Así que es sumamente importante, vamos a hacer el seguimiento para que se cumpla el plazo y el próximo año esté completamente terminada esta carretera. Además de estos beneficios, presidente, también se va a buscar impulsar el turismo en esa zona. Sí, esta zona, como ustedes pueden apreciar, es una zona muy cercana a Jauja, a Huancayo, ingresas a la región huancavelica, tiene una serie de puntos de interés de turismo, pero si no hay acceso es lo mismo que nada. Así que eso estamos trabajando y por eso coordinando, como lo hacemos en todas las regiones, estrechamente con el gobierno regional. Hemos dicho que mi gobierno apuesta por la descentralización. Entonces trabajamos con una visión nacional, pero coordinando con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con los alcaldes, generando desarrollo en cada una de las regiones del Perú. Yo estoy seguro que con este tipo de medidas, mejorando la infraestructura vial, pero adicionalmente complementando con la mejora en la disminución de la anemia, por ejemplo, que hemos dado, Huancavelica, Junín, dos regiones que estamos uniendo con esta carretera, las dos regiones han disminuido anemia y entonces en consecuencia están dando valor a la alimentación y están priorizando el desarrollo de la niñez. Entonces si tenemos una niñez más fuerte, mejoramos la salud, educación, la salud con la universalización de la salud, con medicamentos genéricos, educación dando ya la distribución de todos los útiles escolares, ya están en todas las regiones, pero mejoramos la productividad con la infraestructura, es lo que genera el desarrollo sostenible que queremos para. Muy bien.
una noticia internacional que en este momento es tema de los comentaristas en el mundo entero, una información que da cuenta desde Suiza que tanto Estados Unidos como Alemania durante 50 años han estado simplemente examinando la correspondencia secreta, militar y diplomática de más de 120 países. Adversarios y aliados fueron espiados por igual mediante dispositivos de encriptación de una empresa suiza, afirma una reciente investigación periodística. Estados Unidos y Alemania espiaron durante medio siglo la correspondencia secreta. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, espió durante al menos 58 años la correspondencia secreta militar y diplomática de más de 120 países a través de una empresa de cifrado de mensajes con sede en Zug, Suiza, revela una investigación periodística del canal de televisión alemán Süddeutsche SDF. El periodista alemán Peter Müller, que trabaja para esta entidad alemana, recibió alrededor de 280 páginas de archivos del caso de criptografía el año pasado. Compartió estos documentos con la cadena suiza y con el Washington Post, que durante meses de investigación analizaron los documentos y, convencidos de su autenticidad, determinaron que provienen de la CIA y el Servicio de Inteligencia Federal de Alemania. Todos están en la lista. Snowden advierte que no hay inocentes en la era actual de la vigilancia masiva. La compañía Crypto AG proporcionó desde el año 52 dispositivos de encriptación manipulados a decenas de estados que los compraban con el fin de proteger la transmisión de sus datos y mensajes confidenciales. Es verdad, aquí en el Perú también las organizaciones militares, las fuerzas aéreas, compraron esos teléfonos, unos teléfonos codificados para poder transmitir de un punto a otro información sin que se pudiera ser grabada o decodificada, pero ellos sí la tenían grabada y decodificada. Hay que ver también todo este problema que tenemos actualmente con Odebrecht. Tiene que ver con dos entidades suizas que tienen encriptados todos los codinomes de quienes han participado en toda la cochinada de esto de Odebrecht. Así, los mensajes encriptados fueron interceptados activamente por Estados Unidos y Alemania durante, por ejemplo, las negociaciones con Irán sobre la liberación de estadounidenses en el marco de la crisis de rehenes en el 79. Por ejemplo, el ataque terrorista ocurrido en una discoteca de Berlín en el 86, del que Estados Unidos acusó a Libia. La guerra de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido y la invasión de Estados Unidos a Panamá. Fíjense desde qué época se ha venido manejando todo este espionaje por parte de estas entidades suizas que probablemente vendían esta información. Bueno, todo lo que tenemos alrededor de las noticias tiene que ver con el coronavirus. Estados Unidos advierte que el coronavirus podría afectar a China y provocar efectos en Washington y extenderse al resto de la economía global. Bueno, ¿qué cosa es lo que dicen?
Estas declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos se producen justo cuando la incertidumbre comercial provocada por la incierta evolución del coronavirus habían disminuido y los mercados reflejaban cierta estabilidad. Estados Unidos advierte que el coronavirus podría afectar a China y provocar efectos en Washington y extenderse al resto de la economía global. Un periodista que tiene la BBC y la agencia Reuters, que es una agencia inglesa, Kim Kyung-hun, da cuenta que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que la epidemia del nuevo coronavirus que afecta a China estaría ya planteando riesgos económicos más allá de las fronteras. Aquí, sin ir más lejos, hemos visto la disminución del precio del cobre, que ha tenido un ligero repunte ayer, la subida del dólar, que ha tenido una pequeña bajada ayer. En fin, hay una frase del fiscal Vela que me ha llamado la atención, que dice: es muy sospechoso que Keiko Fujimori no tenga bienes. El coordinador del equipo especial indicó que es una práctica habitual de las organizaciones criminales que sus cabecillas nunca tengan bienes. Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del equipo especial Lavallato, manifestó este martes que no tiene expectativas respecto al peritaje económico requerido contra Keiko Fujimori, pues asume que la presidenta de Fuerza Popular no tiene bienes. Bueno, todos los tiene Mark, ¿no? ¿O no? Bueno, otra noticia política. Este señor Luna, que ayer le ha hablado pestes contra Castañeda Locio, según esta información, Luna usó a falsos aportantes y Telesub para ocultar aportes a campaña de Castañeda. Según la Fiscalía, la fiscal María Milagros Salazar indicó que el fundador de Podemos Perú debió presumir que el dinero no bancarizado que se le entregó era de procedencia ilícita. Bueno, otro tema otra vez vinculado por el coronavirus. Todos los años en la ciudad de Barcelona se suele llevar a cabo una feria mundial donde se exponen las novedades electrónicas, específicamente en nuevos celulares, nuevas cámaras en esos celulares, en fin. Pero este año, tanto la empresa Amazon como Sony y otras tecnológicas se han retirado de este Mobile World Congress por el riesgo que representa el virus. La Sony dijo que no participará en este Mobile World Congress tras el brote de coronavirus. Tengo entendido que también la Motorola había dicho que no iba a participar. Antes que Sony y Amazon habían anunciado su decisión de no acudir, la surcoreana LG, el fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones Ericsson, y la compañía estadounidense de chips Nvidia. Bueno, el mundo y sus cosas, ¿no? Estados Unidos procesa a 4 militares chinos por robar datos de 145 millones de personas. El fiscal general William Barr dijo que fue una intrusión deliberada y radical en la información privada del pueblo de Estados Unidos. Avanzada de Francia, eso lo veremos en un próximo programa. Del tiempo nos viene ganando.
tenemos los titulares de los periódicos donde no ha llegado a salir la información sobre la separación de este abogado del Estado. ¿Qué dice la República? Destitución de Chávarri en manos de la Junta Nacional de Justicia. Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos entregó a la Junta la denuncia contra el fiscal supremo por ilegal deslacrado de su oficina. OMS alerta, coronavirus es una grave amenaza mundial. 400 científicos se reúnen en Ginebra a fin de hallar una cura para este virus. El jefe de la OMS pidió apoyo a todas las naciones para derrotar a esta epidemia que afecta ya a 25 países de Europa, Asia y América. Estados Unidos no descartó futuras perturbaciones económicas si el mal sigue. En tanto, más de 2.000 personas de un crucero siguen sin poder desembarcar. Juez decide el 14 prisión para Castañeda, Luna y Segarra. Ministerio de Economía y Finanzas paraliza actividades de mina Cobriza por falta de pago de garantías. Indecopi abre proceso a socios del Club de la Construcción por repartirse 112 obras. Si así trabajara el Indecopi en los casos de los pequeños ciudadanos. Zoraida Ábalos informó a la Junta Nacional de Justicia de actuación ilegal del ex fiscal de la Nación. El Comercio, constructoras se habrían repartido 112 licitaciones. Cae banda que iba a traficar 10 millones de dólares en oro ilegal en 6 naciones de Europa y Asia. 8 menores contrajeron una superbacteria en el Cayetano Heredia. Más bacterias. Alerta, 5 casos se detectaron en neonatos el fin de semana. Los otros se diagnosticaron hace 7 meses. Luces, dice Almodóvar, filmará por primera vez en inglés. Luciana León dejará de militar en el APRA por sus vínculos con los intocables ediles. Chavistas agreden a Juan Guaidó al retornar a Venezuela, luego de gira internacional. Podemos Perú busca desplazar al Partido Morado de la mesa directiva. Amor sin restricciones, una fotografía de la France Press que muestra, que dice amor sin restricción. El temor que haya más muertos y enfermos por la expansión del coronavirus subsiste, pero las personas intentan retomar sus actividades, aunque con cuidado al tener contacto físico. Bueno. Ponemos nuestra música con fondo amarillito. Ya no sé si se ha gastado la fuerza de esa música y no funciona, pues no estamos viendo que las cosas nos traigan un tiempo mejor. Yo no logro leer lo que tienes en pantalla, discúlpame, pero estoy medio ciego. Bueno, tendremos que decir como todos los días, colorín colorado, el programa se ha terminado. Con nuestra canción de esperanza se han quedado, y con Radio Francia habrán escuchado. La esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé, será una realidad
conciencia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será mucho mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles, Vanessa Loiseau. Hoy es miércoles 12 de febrero, 1 de la tarde en París. Titulares. Andreina Flores. Aumentan las víctimas del coronavirus. Ya se cuentan 1.116 fallecidos y más de 44.600 infectados. Iremos a Pekín con nuestra corresponsal para conocer la situación. En Estados Unidos, Bernie Sanders gana las primarias demócratas de New Hampshire y se coloca como nuevo favorito entre los candidatos que buscan enfrentarse a Donald Trump. En Argentina, una delegación del Fondo Monetario Internacional aterriza hoy en Buenos Aires para reevaluar la deuda millonaria que el gobierno de Fernández considera ahora impagable. Pueden escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Las cifras de víctimas por coronavirus siguen aumentando. Ya se cuentan 1.116 fallecidos en China y más de 44.600 afectados. La Organización Mundial de la Salud sigue en conferencia extraordinaria en Ginebra, reuniendo a 400 expertos que buscan soluciones en cuanto a tratamientos, vacunas y prevención. Aunque la amenaza del coronavirus, llamado ahora COVID-19, es grave, la OMS ve una oportunidad realista de contener la epidemia, asegurando incluso que podría contarse con una vacuna dentro de 18 meses. Así lo expresó el director de esta organización desde la ciudad suiza. Hay numerosas señales positivas en términos de financiación y esperamos que todas esas señales se acaben materializando. Si ahora invertimos en términos racionales basados en pruebas, tenemos una posibilidad real de parar la epidemia. We have a realistic chance of stopping this outbreak. Y en China, la región más afectada sigue siendo la provincia de Hubei, epicentro del coronavirus, donde 56 millones de personas se encuentran confinadas desde hace semanas para evitar contagios. Nuestra corresponsal en Pekín, Olatz Urquía, nos describe la situación actual de la epidemia y las medidas draconianas para contenerla. Ya 1.115 personas han fallecido a causa del coronavirus, la mayoría en la provincia de Hubei. A pesar de estas cifras, en ciudades como Pekín intentan quedarse con los mensajes tranquilizadores del gobierno, que subraya que al menos la cifra de contagios diarios se está estabilizando. Es cierto que a pesar de que hasta ahora se confirmaban unos 3.500 infectados más cada 24 horas, los 2 últimos días han sido unos 2.000 por día, es decir, bastante menos. El presidente chino Xi Jinping, en un gesto mediático, ha aparecido esta semana en barrios de Pekín animando a los habitantes que le saludaban desde la ventana y asegurando que China podrá hacer frente a esta situación de crisis. Eso sí, mensajes tranquilizadores, pero al mismo tiempo las medidas más radicales se siguen tomando. En la provincia de Hubei el confinamiento no puede ser más severo desde hace una semana. Una sola persona por cada familia puede salir para hacer la compra cada 3 días. En algunas ciudades tienen un tiempo máximo para estar en la calle, 2 horas. Como una de las preocupaciones es que gente que tenga el coronavirus no sea detectada, en las farmacias ya no dan medicamentos que bajen la fiebre. Hola, Turquía, desde Pekín para Radio Francia Internacional. Vamos a Estados Unidos, donde Bernie Sanders ganó este martes a la crucial primaria demócrata de New Hampshire. Con un 26%, Sanders se pone a la cabeza de los candidatos que buscan enfrentarse a Donald Trump, dejando muy atrás a Joe Biden, quien comenzó esta carrera electoral como favorito, pero que anoche quedó en un lejano 5º lugar. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Xavier Vilá. La victoria de Sanders lo afirma como el inicial presunto favorito a la nominación demócrata, y es que el autocalificado socialista, senador por Vermont, acumula el segundo resultado positivo en una semana tras el caótico recuento en Iowa. Sanders lidera el alma progresista del partido ante los malos resultados de su rival en este flanco, Elizabeth Warren.
Todo ante el derrumbe inicial del favorito al principio del proceso, el ex vicepresidente Joe Biden, arrollado en el flanco moderado por el empuje del joven exalcalde Pete Buttigieg. Consciente de esta atomización interna del voto, Sanders llamaba a unificar el partido tras su figura. Nos vamos a unir y vamos a derrotar al presidente más peligroso de la historia moderna de este país. El motivo por el que vamos a ganar es que estamos armando un movimiento político multigeneracional y multirracial sin precedentes. El foco gira ahora hacia el caucus de Nevada del 22 de febrero, si bien las candidaturas planean hacer campaña también en los 15 diferentes estados que votan el supermartes del 1 de marzo. El proceso de nominación se anticipa largo y competido. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. Y por su parte, los seguidores de Bernie Sanders defienden su imagen y aclaran que no hay que verlo como un candidato de izquierda radical. Es la opinión de Diane, presente en las primarias demócratas de New Hampshire. Estoy realmente feliz esta noche. Bernie es nuestra última opción para salvar la democracia. Bernie es el único que puede vencer a Trump, porque los estadounidenses no queremos un demócrata moderado, blandengue. Necesitamos un candidato que tenga el valor de pararse y hacer lo que hay que hacer en este país, y de no ir al viento que más sopla. Yo no pienso que Sanders sea un radical de izquierda. Lo que Bernie defiende es lo que Roosevelt defendía. Es garantizar que la gente no caiga en la pobreza, garantizar que las infraestructuras funcionen para todos, que todo el mundo tenga trabajo, una seguridad social. No creo que eso sea radical. Estamos hablando simplemente de dignidad humana. I don't consider that radical. That's basic human dignity that we care about. Por su parte, Donald Trump solo se ha burlado de la poca solidez de los demócratas en estas primarias. Vamos a Argentina. Una misión del Fondo Monetario Internacional aterriza en Buenos Aires para definir una reestructuración de la deuda planteada como indispensable por el presidente Alberto Fernández. Recordemos que Argentina obtuvo un préstamo de 57.000 millones de dólares en 2018 que ahora le resulta impagable. En Buenos Aires, nuestro corresponsal Juan Bucci. Día D para la renegociación de la deuda, primer objetivo del gobierno de Alberto Fernández. En el Congreso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará su estrategia al respecto con el fin de obtener el respaldo de la oposición, que ha anunciado que no le pondrá palos en la rueda. El debate tendrá lugar ante los ojos de los representantes del Fondo Monetario Internacional, con quien Guzmán mantendrá conversaciones de aquí al 19 de febrero. Un acuerdo con el FMI que permita prorrogar los vencimientos previstos este año es indispensable para iniciar una reestructuración ordenada de la deuda y evitar una cesación de pagos. Para ello, el gobierno deberá mostrar que tiene un plan económico sustentable, lo que no ha hecho hasta ahora. Obtenido el aval del fondo, la Argentina podrá entonces encarar una segunda negociación, sin duda más difícil, con sus acreedores privados. Por el momento, los mercados desconfían, como atestigua el fracaso del canje de un bono que vencía este jueves. Ante la negativa de los acreedores, Guzmán tuvo que anunciar que solo cancelará los intereses en la fecha prevista, postergando el pago del capital a septiembre. No es una buena señal. Buenos Aires, Juan Buchet, Radio Francia Internacional. Gracias a Juan. Vamos a Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan amenazó este miércoles con golpear al régimen sirio por todas partes si sus posiciones son nuevamente agredidas. También acusó a Moscú, aliado clave del régimen sirio, de cometer masacres y atacar a los civiles. Detalles con Orlando Torricelli. Las declaraciones del mandatario turco en Ankara intervienen en un contexto de crecientes tensiones entre Rusia y Turquía. Ankara lanzó esta advertencia ayer martes al régimen sirio luego de que 5 de sus soldados perdieran la vida cuando su helicóptero fue derribado tras un ataque de las tropas sirias en Idlib, al noroeste del país. Las amenazas de Turquía, que apoya a los grupos rebeldes, coincidieron con el avance de las fuerzas progubernamentales sirias. Turquía ha exigido el cese inmediato de las hostilidades en Idlib, mientras el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha amenazado incluso con tomar medidas unilaterales si las fuerzas sirias no se retiran de la provincia hasta finales del presente mes. Después de ocupar la ciudad de Sarakyev, las tropas sirias han avanzado rápidamente, ocupando 3 localidades más al oeste de la carretera internacional M5, una de las vías principales más importantes del país que conecta a las ciudades de Damasco y Alepo. En paralelo a estas graves tensiones en el terreno, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco expresaron este miércoles su deseo de mantener y aplicar los acuerdos
periodos de distensión. Para algunos analistas existiría un acuerdo entre Rusia y Turquía para recuperar Idlib a cambio de que Turquía acceda a las zonas kurdas. Gracias, Orlando Torricelli. Escándalo de espionaje internacional. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Alemania amasaron información confidencial de gobiernos extranjeros durante décadas a través de una compañía suiza de encriptación. Esto según información de medios de estos 3 países. Angélica Pérez con más detalles. Zug es una pequeña ciudad suiza en un cantón del mismo nombre de poco más de 26.000 habitantes. Lo que pocos sabían hasta el momento es que Zug fue uno de los mayores centros de espionaje por donde transitaron los secretos de Estado de unos 120 países durante casi medio siglo. Los clientes que durante los años 70 contrataban los servicios de Crypto AG, un proveedor de codificación de comunicaciones, es decir, una compañía de encriptación basada en Suiza, ignoraban que al mismo tiempo estaban firmando un contrato directamente con la célebre Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, que junto al Servicio Federal de Inteligencia alemán, BND, eran los verdaderos propietarios de Crypto AG. A través de control ejercido sobre dicha compañía, la CIA y la BND no solo tenían acceso a la información clasificada de sus clientes, es decir, los mensajes secretos de los gobiernos, sino que además facturaban millones de dólares por sus servicios. El procedimiento utilizado era muy simple. La CIA y su homólogo alemán, que conocían perfectamente los códigos de seguridad, accedían libremente y en toda impunidad a los mensajes secretos de sus clientes. Para agregar, Rusia y China no figuraban entre los clientes de Crypto AG. Gracias, Angélica Pérez. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele prometió este martes que acatará las medidas cautelares impuestas por la Corte Suprema de Justicia para respetar la separación de poderes. Esto tras la irrupción que hizo en el Congreso el pasado domingo, escoltado por militares armados con fusiles de asalto y chalecos antibalas, exigiendo la aprobación de un crédito para seguridad. Las reacciones internacionales han sido de rechazo. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, calificó de actuación abusiva esta acción de Bukele y Estados Unidos también la considera inaceptable. En analiza Carlos Carcash, maestro de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Esta cadena de acontecimientos que se han registrado da alguna esperanza, ¿verdad?, de que al fin la institucionalidad va a funcionar y que el presidente no va a tomar más acciones en contra de la Asamblea Legislativa. La Corte Suprema o la Sala de lo Constitucional, específicamente, al admitir el recurso de inconstitucionalidad y dictar estas medidas cautelares, pues ha traído un poco de tranquilidad y todos esperamos que el presidente entienda que el país necesita estabilidad y que él no puede estar usando la fuerza para influir en las decisiones de los otros órganos del Estado, ¿verdad? Terminamos en el Vaticano. El Papa Francisco cierra discretamente la puerta a la ordenación de sacerdotes casados en las zonas remotas de la Amazonía, donde la escasez de clérigos es enorme. En lugar de autorizar esa posibilidad, Francisco dice que se habilita solo al sacerdote a presidir la Eucaristía. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.